Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Veo algunas caras conocidas ya conectados. Buenos días, Fadua. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Y muy bien, muy agradecido por esta invitación y muy entretenido, más con los temas que ustedes tocan. Qué bueno, qué entretenido, qué bueno. Vamos a partir ya. Eh, Voy a compartir mi pantalla para poner la presentación y tener la oportunidad de hacer la presentación de nuestros invitados. Y este ciclo de webinar que estamos haciendo para poder presentar nuestros programas, creemos que es una buena forma de poder compartir con ustedes también algunos datos y cifras del por qué hoy día es tan necesario continuar y seguir formándose en distintas temáticas que son trascendentales y lo que nos convoca en este minuto tiene que ver cómo aseguramos la sostenibilidad de las empresas familiares, de las empresas de socios para las próximas generaciones. Y en ese sentido y tenemos como invitados hoy día a Andrés del Río. Andrés, bienvenido, profesor de nuestro programa ya hace un par de años. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Anita Un Marambio, gusto. bienvenida también. Anita, tú fuiste alumni de nuestro programa, directora de empresa, fundadora también de una empresa familiar. Así que la idea es poder compartir con ustedes desde la mirada, en este caso Andrés, de lo que significa el ser profesor de este programa, de lo que has ido realizando a lo largo de los años y cómo también has ido contribuyendo en ir generando contenidos que agreguen valor a las distintas familias, miembros que participan. Y Anita, también la idea es que tú nos puedas contar también desde tu experiencia como directora de empresa, pero también como alumna del programa, cómo este programa te ha ido de alguna manera o te permitió desarrollar ciertas habilidades o poner en práctica habilidades para tu empresa familiar, para la conformación del directorio. Y voy a hacer una pequeña introducción para después pasar algunas preguntas y también dejar el espacio para que ustedes puedan preguntarles a nuestros invitados. Quizás uno de los temas más relevantes que nosotros vemos, no solo a nivel local, sino que también a nivel internacional, es que hay múltiples preocupaciones de las empresas familiares. Y quise recoger el último estudio que realizó el Banco Citibank, en donde nos muestra en este estudio que el 68% de las familias empresarias tienen una preocupación por cómo logramos preservar el patrimonio y los activos con las siguientes generaciones. Y esto no es un tema casual, porque tiene que ver específicamente cómo las familias logran comprender la preservación del patrimonio más allá de lo que tenga que ver como con el activo, ¿no es cierto? Y el 60% considera clave el preparar a la próxima generación para ser también dueños responsables de la riqueza. Cuando vemos esto, quizás una de las grandes preocupaciones es que el buscar asegurar un objetivo, una visión compartida para el futuro de la familia, yo creo que esto es un tema clave para las familias de alto patrimonio, para las empresas familiares, pero también para las empresas de socios, que de alguna manera tienen que congeniar en esta mirada en que logremos generar que la compañía sea sostenible en el tiempo. Y lograr esa sostenibilidad tiene que ver muchas veces con esta capacidad de que los miembros de la familia o quienes son de alguna otra manera fundadores tengan la capacidad de poder generar la sucesión de la empresa. Y planificar la sucesión generando la continuidad del negocio tiene múltiples perspectivas. Muchas veces se dice que solo el 28% de las familias tienen, por ejemplo, un plan formal de sucesión y de liderazgo dentro de las propias empresas operativas. ¿Y cómo es que se articula también un plan de sucesión, no necesariamente en la empresa operativa, sino que también cómo lo hacemos a través de nuestro holding familiar, en donde tenemos que buscar proyectos y posibilidades para los distintos miembros de la familia? El 31% nos indica, por ejemplo, que está trabajando activamente en implementar uno y solo el 41% de las familias cuenta con un plan de sucesión. Y quizás un tema más crítico es que solo el 19% en América Latina dice o indica que está adoptando planes de sucesión
Y eso nos habla de una alarma que probablemente hoy día tenemos, que tiene que ver cómo generamos y articulamos un plan de sucesión que no necesariamente significa la salida de los fundadores, sino que cómo logramos articular con órganos de gobierno corporativo y familiar la generación y la articulación de órganos familiares que ayuden finalmente y visibilicen que este patrimonio va a ser sostenible en la medida en que somos capaces de poder articular una mirada futuro. Uno de los factores claves que a lo largo de mi experiencia y que también indican los distintos estudios es que la falta de educación formal en las nuevas generaciones es un tema clave y pone en riesgo la sostenibilidad también del patrimonio. Solo el 21% de la familia tiene planes educativos para la siguiente generación. Muchas veces nos cuesta también encontrar programas de formación que ayuden a que las siguientes generaciones se sientan cómodos en espacios en donde también puedan compartir con pares experiencias que tengan que ver específicamente con temas que son necesarios de poder abordar y trabajar en las empresas familiares. Y el liderazgo en estos procesos de sucesión yo creo que sigue siendo un tema crítico y ya hemos dicho que menos de un tercio de las familias encuestadas tiene un plan adecuado para poder de alguna otra manera visibilizar el futuro de la empresa con un plan estratégico, familiar y corporativo a largo plazo. En ese sentido, quizás uno de los temas que más me interesa poder compartir con ustedes es que cuando nosotros hablamos de poder lograr que el patrimonio trascienda y que el negocio sea saludable y que sea sostenible, para las familias solo es posible cuando tenemos la capacidad de poder comprender que en la mirada de las empresas familiares y de socios no solo estamos hablando de la gestión, de generar gobierno corporativo, de tener principios y prácticas o de establecer un directorio, sino que muchas veces lo que se coloca en juego también tiene que ver con esa formación y con esas herramientas asociadas al mundo de la familia, que tiene que ver con ese desafío de poder incorporar prácticas o de poder incorporar conductas que tienen que estar de la mano con la mirada a la gestión del patrimonio, que van a estar asociadas también a cómo la familia en el tiempo planifica patrimonialmente y logra establecer, por ejemplo, un concepto de un family office o generar un acuerdo accionista o generar herramientas como son, por ejemplo, un protocolo familiar, que no solo es hacerlo y contar como con un libro físico que muchas veces me toca ver en las familias que, no, yo ya lo he hecho, lo tengo listo, mira, acá tengo el libro, ya lo hemos trabajado, sino es cómo logramos generar de alguna otra manera gestión respecto de estas herramientas que muchas veces están disponibles en la familia, pero que necesitamos generar que se gestione con estas herramientas tanto en la empresa familiar como también en la gestión del family office y también en la gestión de la familia. Eh, Poder de alguna manera transmitir la experiencia, transmitir cuál es la forma en cómo las familias pueden ir articulando estos tres mecanismos, es algo que se pone en juego en nuestro programa. ¿Qué es lo que buscamos? Yo diría que buscamos primero el que tengan la capacidad de conectarse con pares. Es un programa bastante práctico y yo diría que como humanizando la mirada de gobernanza, no es solo hablar de gobernanza como del órgano de gobierno o de hablar de un directorio, sino que estos órganos se encuentran a la base ligados con los valores que tiene la familia y cómo eso se articula y se hace frente para la visión que quiere tener la familia en el largo plazo. El también poder lograr comprender y ver cómo es que la familia logra separar espacios y papeles familiares en relación con la empresa, establecer normas de la familia y del negocio entre sí, el saber cómo muchas veces se discute y se encaminan cuestiones que tienen que ver con temas familiares, definir políticas y acciones de formación, incluso espacios de carrera fuera de la empresa, el poder también unir a la familia y ponerla a la par del negocio, como uno articula un plan de formación incluso cuando los hijos son pequeños, contribuir también al espacio de condición y colaboración de cómo es que la empresa se va a llevar o va a tener un papel de gestión más allá de nosotros como fundadores y cómo favorecemos ese conocimiento del negocio
para los familiares también que son más jóvenes y en donde se deben poder identificar con lo que se ha construido como familia y buscar ese espacio en torno a la familia, que es un tema relevante. El programa tiene 8 módulos y en esta estructura iniciamos con lo que es primero un entendimiento general sobre lo que es una empresa familiar y poder transitar a una familia empresaria. Hablamos de las diferencias de lo que es gobierno corporativo y gobierno familiar y cuáles son los órganos que uno puede tener a disposición y que no hay una receta para todas las familias, no todas las familias, sino todas las empresas familiares necesitan exactamente lo mismo y dependen del tamaño de la familia, de los valores de la familia, del grado de madurez que se tenga, de la gestión también, para poder articular órganos de gobierno que estén al servicio de la familia y también de la sostenibilidad de la empresa. Hablamos de aspectos legales y tributarios, poniendo la base o entendiendo que a la base de una familia también la planificación que se realice para el largo plazo va a permitir la estabilidad de esa familia. El reto de sucesión como cuarto módulo que está asociado a cómo logramos la sucesión en una empresa que es operativa con chimenea, que es muy distinto a hacer sucesión cuando tenemos solamente, por ejemplo, un patrimonio que es líquido, que es de inversiones, o cuando quiero diversificar. ¿Qué mirada tengo que tener para hacer esa sucesión y cuándo es conveniente hacer sucesión familiar o cuándo es conveniente ir a buscar esa sucesión fuera de la familia? Cómo hacer planificación estratégica en empresas familiares también, que es muy distinto cuando uno está en un holding corporativo y lo primero, la base que tenemos que trabajar es cuál es la estrategia de esta familia para poder de alguna manera articular una planificación de cara hacia el negocio. Vamos a mirar finanzas y contabilidad en empresas familiares, pero específicamente desde entender cuáles son los instrumentos de inversión que están disponibles y cómo generar una diversificación también de nuestro portfolio. Vamos a ver formación de Family Office y cómo conformar un family y cómo logramos que ese family, desde pequeñito que sea, podemos ir articulando que ciertos miembros vayan generando ciertas políticas y procedimientos para contar con un Family Office, que es algo no tan casual, pero que finalmente es un desafío de poder articular algo más allá de ese negocio inicial y inversiones y diversificación del patrimonio, que también es un tema relevante a poder trabajar. Con estos temas que finalmente invitan al programa, me gustaría dejar de compartir y eh, tener una conversación con Anita y con Andrés sobre también las perspectivas que están asociadas a este programa. Y yo tengo un par de preguntas, pero felices también de que ustedes puedan contribuir y si tienen preguntas para ellos. Y quizás me gustaría partir contigo, Andrés, tú has participado en este programa durante los últimos años como profesor y quizás me gustaría que tú nos pudieses contar desde tu perspectiva cuáles son los aspectos del programa que hacen que especialmente sea relevante para las empresas familiares, cerradas o de socios, en el contexto actual que tenemos, el poder participar en este tipo de programa de formación. Oye, gracias Padua por la explicación del programa. La verdad es que tocaste muchísimos puntos que son súper importantes. Yo trabajo en un holding, ¿ya? En un family office. Tenemos empresas familiares. Hemos partido empresas familiares y también hemos trabajado en la continuidad de empresas familiares. Entonces, veo que en el fondo todos los puntos que toca en el programa son súper necesarios y yo los veo en el día a día en todo lo que nos toca hacer, ¿ya? Y que son aspectos súper relevantes. Voy a partir con un tema que es súper atingente y especial para mí, que es la sucesión, ¿ya? Que es algo que vemos en el programa, trabajamos en los distintos módulos, yo especialmente en el módulo de estrategia también lo veo, y hoy en día las sucesiones, y algo que yo vivo, son muy difíciles. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una generación que es la generación que muchas veces pasa, que es la generación de mi padre, que es ingeniero, es una persona con mucha experiencia, hoy en día tiene 72 años, y es una persona que está súper vigente. Y
y aparte tiene un montón de experiencia y ha pasado por muchas cosas. Entonces, ¿cómo lograr una sucesión exitosa hoy en día que las expectativas de vida han subido, que él está súper bien y que tenemos una generación también que se ha preparado? Es un desafío en el fondo. Y en el fondo porque lo que no se quiere es que cuando la generación que va saliendo no planifica una sucesión y que finalmente se haga una sucesión abrupta, la empresa y el holding no está preparado, no se trabajaron los liderazgos, no se hizo una transición armónica, no se trabajó bien en los liderazgos de cada una de las personas que van a suceder y van a hacer la continuidad y en el fondo si no se trabaja bien, eso sin duda pone en riesgo la continuidad de todos los negocios y finalmente puede hacer que la empresa familiar o el holding fracase. Entonces, ese tema yo te diría que es súper importante y lo trabajamos harto, ¿ya? También otro punto importante es en el fondo también cómo transitar ya a un gobierno corporativo más estructurado y más profesional, ¿ya? Y eso también en el programa lo vemos mucho porque muchas veces en la formación de empresas estamos en el día a día y nos cuesta estructurar tanto estructuras de gobierno de empresa y estructuras de gobierno de familia, ¿ya? Que nos ayuden a trabajar la continuidad en las mejores prácticas y también en la sucesión de las empresas y saber cómo hacerlo, cómo abordar estos problemas es súper importante y el programa da herramientas específicas de cómo también poder abordar estos problemas. También este trabajo tiene que hacerse en forma armónica también y viendo también por la continuidad de la empresa. Entonces, ¿cómo trabajamos en esto? También pensando en que la empresa tiene que continuar. Oye, tenemos que seguir las operaciones, seguir con foco también en el largo plazo, en la rentabilidad, etcétera. Y yo te diría, Fadwa, también que otro elemento que yo destaco muchísimo el programa son dos cosas. Uno, que muchas veces los profesores, y por ejemplo en mi caso, traemos ejemplos locales de lo que ha pasado y lo de que está pasando. ¿Ya? Entonces, en el fondo también se produce una rica conversación de que los alumnos pueden, mira, ¿sabes qué? No sé, pues en el caso de la Polar o el caso de las eléctricas, Falabella, Cencosud, mira, pasó esto, mira cómo se resolvió, qué alternativas ven, entonces se produce una interacción muy buena. Y ese es el otro punto que es lo que a mí me encanta y yo se lo recomiendo mucho que el grupo humano que se arma y el networking que no solo es durante el programa, sino me ha tocado a mí, que yo también he sido alumno en el Instituto de Directores, que continúa, es súper rico. ¿Ya? Los ejemplos que comparte cada uno de los alumnos con su empresa, con sus realidades, ¿ya? Y cómo también se van solucionando y cómo los alumnos tienen distintas miradas de cómo uno puede ir trabajando también los desafíos que cada uno tiene, para mí es la parte más enriquecedora y también son esas opiniones las que hacen que cada programa y cada grupo sea especial. Súper, gracias, Andrés. Anita, y en ese sentido, bueno, te tocó ser alumna del programa, quizás yo diría como, ¿qué es lo que te sorprendió? Porque yo creo que muchas veces uno en el día a día y cada vez que uno va como creciendo profesionalmente, cuesta como sorprenderse respecto de cuando uno participa en un programa. Quizás, ¿qué cosas te sorprendieron y quizás no esperabas el poder encontrar en este tipo de programas y lo pudiste finalmente llevar a la práctica o generar un aprendizaje también para tu propia empresa? Está ahí en mute. Ay, sí, perdona. Ahí sí. Gracias, Fadwa, por la presentación y también Andrés por lo que comentaba, porque yo creo que lo primero de lo que tú hablaste fue uno de los temas que a mí me sorprendió. O sea,
En mi caso, nosotros somos una empresa en la cual yo soy la fundadora, partimos hace 25 años y por lo tanto estoy en la primera generación. Entonces, yo creo que la mirada de la primera generación, cuando tomas conciencia de que se está construyendo un patrimonio y de la importancia de empezar a incorporar a la familia, es un elemento que para mí fue un clic, digamos, dentro del ejercicio. Esta mirada de mirar la gobernanza del gobierno corporativo, el gobierno de la empresa y también el gobierno familiar, que aparece para mí algo que no estaba dentro de lo que yo estaba viendo, digamos, anteriormente. Entonces, esta distinción entre el gobierno corporativo y el gobierno familiar también aparece en el ejercicio. Y finalmente, para nosotros, para mí en este caso, fue bastante clave porque estábamos en un momento en el cual los socios salimos de la administración el año pasado, formamos un directorio con directores independientes, además con 2 directores independientes. Entonces también empezamos a tener la mirada del gobierno, de la gobernanza de la empresa, con un directorio, con la profesionalización de la empresa, y empieza a aparecer este otro mundo que es la gobernanza de la familia, empezar a conversar sobre ciertos temas que tienen que ver con la ética, con las conductas, con las prácticas familiares que van más allá de la propia empresa, pero que obviamente se transmiten a través de lo que hacemos en la empresa. Nuestra empresa es una empresa B, y por lo tanto también desde ahí tenemos ciertos como principios o valores que queremos cuidar y que trasciendan a nuestra gestión. Así que abrir este espacio de conversación con los hijos, con los sobrinas, nos ha parecido durante este año como un tema súper interesante e importante, que no me lo había imaginado todavía. Pensaba que esto iba a pasar en algún minuto, pero mucho más adelante. Así que eso fue, yo diría, uno de los temas que más me llamó la atención y que me sorprendió eh, del programa. Qué interesante lo que cuentas, Anita, porque yo creo que una de las cosas que se busca también es que se transmite en qué momento, ¿no es cierto? Dependiendo de las edades también que tienen como las distintas generaciones. Y quizás desde ahí, Andrés, ¿cómo crees tú que el programa puede ayudar a las familias empresarias, por ejemplo, a gestionar conflictos o a mantener la cohesión también dentro de los distintos miembros que muchas veces, a medida que va creciendo la familia, también hay intereses que son diferentes? Entonces, ¿cómo tú crees que quizás este programa puede aportar a quienes participan el poder articular esa mirada de cohesión y de también entender que los conflictos son parte como de la naturaleza, ¿no es cierto? Y de las historias familiares y cómo manejarlos y cómo articularlos desde una visión que sea estratégica? Mira, en toda la familia hay conflicto, ¿ya? Y es súper importante generar herramientas y una planificación para resolver estos conflictos, ojalá antes que ocurran, ¿ya? Y eso cuesta entenderlo un poco, hay que, en el fondo, ojalá planificar en los buenos tiempos para los tiempos que puedan ser distintos. Y, por ejemplo, en ese caso, hablar de protocolo familiar, ¿ya? O hablar de pacto de accionistas es súper importante, ¿ya? Y el programa, por ejemplo, habla de protocolo familiar, ¿ya? Y también de pacto, ¿ya? Y es súper recomendable saber qué trata, cuáles son sus temáticas, cómo se construye y cómo en el fondo puede adaptarse este protocolo, ¿ya? A las distintas realidades de cada una de las familias. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en mi protocolo familiar entre hermanos. Y también, y fue un trabajo largo, un año, ¿ya? Y también, por otro lado, mi padre con sus socios hermanos también trabajaron en uno con socios más cerrados y también socios ampliados en otro protocolo, ¿ya? Entonces, entender ya y saber cómo poder trabajar esto para mí es esencial y es una herramienta eh,
muy importante para poder anteponerse ante posibles conflictos que vayan a ocurrir en el futuro o que posiblemente estén ocurriendo. ¿Ya? Entonces, por ese lado, esa es una herramienta súper precisa. Por otro lado, establecer instituciones de gobierno, tanto familiar como de empresa, también es una forma específica de poder conversar, tratar temas estratégicos y también ayudar a resolver estos conflictos que van surgiendo en el día a día. Entonces, por ejemplo, establecer consejo de familia y asamblea familiar, que es parte del gobierno familiar, que cada grupo familiar debiera tener, también es una forma de poder comunicarnos, de poder hablar las cosas difíciles y de poder ir dándoles solución de una u otra manera, sino acá no hay una receta que satisfaga todo, ¿ya? Hay distintas formas de hacerlo y es importante poder escuchar a los distintos actores y ver soluciones que se adaptan a cada realidad de la familia, ¿ya? Y también, por último, que el programa también lo toca es la capacidad de resolver esos conflictos. En el fondo, yo, digamos, en las instituciones de gobierno y el protocolo, ¿cuáles son las cosas que son más comunes? ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos que le han servido a las familias más importantes, a los distintos alumnos? ¿Ya? De repente, uno trae un tema, ponte tú, tengo un hermano que se quiere salir, ¿ya? Que era socio y ya en el fondo tiene otro plan de vida y quiere formar otra cosa y nosotros queremos seguir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo planteo esa situación? ¿Ya? ¿Cómo le doy salida? Y cómo en el fondo todos quedamos contentos, ya sin en el fondo poner en riesgo la continuidad de la empresa. Ya son todos esos temas y muchos otros que van pasando en el día a día, que en el fondo que es posible encontrar también ideas de solución, que uno puede llegar al día siguiente, no a de repente investigar más o a ver algo más profundo, sino a traer esa conversación a la mesa y a poder encontrar soluciones con las herramientas que el programa te va dando. Qué buen punto, Andrés. Y desde esa mirada, Anita, quizás, ¿qué mensaje le darías como a otros empresarios familiares que están hoy día como considerando participar de este programa y desde lo que tú también pudiste llevar en la práctica para tu familia y poder implementar lo aprendido en los negocios? Yo diría que yo me llevé muchas preguntas, o sea, y creo que esto que conversa Andrés ha sido como bien interesante en nuestra familia, porque tú piensas que todos pensamos parecido, piensas que todos estamos mirando lo mismo, y cuando empiezas a hacer las preguntas no es así. Entonces, efectivamente, hay algunos que quieren una cosa, otros otras, otros no les interesa. Entonces, abrir la conversación para que esto ocurra, yo creo que en mi caso, que estoy, insisto, en esta etapa, digamos, de la formación de la empresa o de la familia empresaria, yo diría más bien, nuestra empresa hoy día ya está tomando una estructura y una gobernanza profesionalizada, por decirlo de algún modo, es súper importante. Y yo creo que para mí lo que les diría es eso, o sea, aprovechar esta instancia para ir en cada una de las sesiones haciéndose las preguntas que nos llevan a la realidad que nosotros estamos viviendo en nuestras propias familias, en nuestras propias empresas, e imaginarnos lo que va a pasar en 20, 30, 40 años más cuando no estemos. Cómo lo van a construir o cómo lo van a sostener o cómo lo van a seguir desarrollando también las siguientes generaciones. Ya la mirada, en mi caso nuevamente digo, de imaginarse la empresa en las siguientes generaciones era algo que no estaba dentro de mi mente y que apareció por estas conversaciones. Así que ha sido un año súper entretenido de muchas conversaciones. Yo no diría que hoy día ya tenemos un protocolo familiar, pero sí tenemos algunas ideas de cosas en las cuales nos hemos ido poniendo de acuerdo. Y dirías, no son más de 3 o 4 puntos que decimos esto es importante para todos, sí, esto va a ser parte de lo que queremos construir. En eso estamos.
Qué bonito eso de cómo ir articulando esas reglas del juego que van guiando de alguna manera como la consecución a poder llegar a un protocolo, que yo siempre digo que el protocolo finalmente es un instrumento. Lo interesante de cuando uno lo construye tiene que ver con el articular esas conversaciones. Y desde ahí, Andrés, quizás para ir cerrando, bueno, ¿qué tipo de aprendizajes prácticos podrían implementar quienes participan en este programa y por qué invitarlos a participar también desde tu mirada como profesor? Se me cortó un poco. ¿Comentaste aprendizajes prácticos? Sí, como qué aprendizajes prácticos consideras tú que se pueden llevar quienes participan del programa y por qué tú recomendarías que miembros de empresas familiares puedan participar? Mira, primero, o sea, lo que uno puede llegar, ponte tú, en lo que yo enseño, que es planificación estratégica, ya enseñamos, ponte tú, cómo poder articular una planificación, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, ¿ya? También vemos, por ejemplo, los ejemplos clásicos de estructuración de una estrategia. Pasamos Porter, diferenciación, también el foco estratégico, cómo bajar la estrategia desde, por ejemplo, un directorio abajo, a toda la organización. Y también otra cosa interesante, Fadua, que yo la aplico, ponte tú, en mi clase, y también me han comentado ustedes qué pasa, es que cada vez más ya hay una bajada práctica en cada una de las clases a lo que los alumnos y sobre todo en grupo pueden ir haciendo. Por ejemplo, en mi clase hacemos un caso, ¿ya? En que una empresa está pasando por momentos difíciles, ¿ya? Y tiene que rehacer su planificación estratégica, ¿ya? Y tiene distintas opciones, tiene un presupuesto acotado, ¿ya? Y está pasando por dificultades y tiene que salir, ¿ya? Entonces, los alumnos como directores de la empresa tienen que pensar qué rumbo seguir con los elementos vistos en la clase y también trayendo lo que cada uno lleva. Entonces es un enfoque, en el fondo, súper práctico. Lo otro, bueno, que ya comenté, en el fondo, cómo poder, lo que comentaba Anita ahí es súper importante en el fondo. Por ejemplo, herramientas para armar un protocolo familiar. No es necesario, oye, que al día siguiente vayamos y empezamos a pensar un protocolo. Y en las empresas están en distintos periodos, a veces está la primera generación, otras veces hay socios metidos, pero importante es saber que el protocolo existe, cuáles son las temáticas y cuáles son también dónde a cada grupo en el fondo le está apretando el zapato o dónde hay conflicto, entonces dónde tengo que trabajar en soluciones, en acuerdos, ¿ya? Y eso también es algo súper práctico, aplicable, ¿ya? Y que uno lo va tomando. Y otro tema clave que lo comenté al principio también, que el programa te da nociones y un plan digamos, de cómo poder abordarlo, el tema de la sucesión, que es un temazo hoy en día en cómo poder hacer una buena sucesión, una buena transición, porque la generación que va saliendo tiene mucho que entregar y la generación también que va entrando tiene mucho que trabajar, mucho que aprender y también tiene la energía vital para darle continuidad a la empresa. Otro tema también ahí que voy a comentar de mi realidad es que es súper importante de cara a la empresa y a la gente que trabaja ahí, es que la familia muestre que hay un plan de sucesión, que hay un plan de futuro, porque cada uno quiere en el fondo saber qué va a pasar con la empresa, cuáles son los planes futuros, cuáles son los planes de crecimiento de cada uno, los planes de carrera, y eso depende de la evolución de la empresa. Entonces, trabajarlo y también de cierta manera sociabilizarlo, ¿ya? En el fondo de cuál es el futuro, ¿ya? ¿Cómo va a ser la sucesión? También es un ejercicio súper sano y ayuda a que la empresa funcione mejor y que haya también una continuidad y poder retener a esos profesionales clave, ¿ya? Entonces también el programa
ataca este tema, que es un tema súper importante. Oye, nada, qué interesante las distintas perspectivas que nos entregan. Quiero agradecer a Anita, Andrés, por haber compartido sus experiencias con el programa. Dejamos invitados a todos quienes quieran participar este año. Tenemos distintas fechas para este programa. Consideramos que es clave el seguir formando a familias empresarias. Y nada, invitados a que puedan formar parte de esta generación. El programa parte ya en el primer semestre, así que nada, invitados a que puedan también tener la información disponible, que puedan participar de él. Y nada, muchísimas gracias por haber participado y espero que puedan ser parte de la generación del mes de marzo también con nosotros para este año. Muchas gracias. Paula, ¿puedo agregar algo? Que yo creo Sí, claro. que, además del programa en sí, yo creo que para mí fue súper interesante conversar con personas que están en distintos momentos, ¿verdad? De sus empresas familiares o de sus familias, en este caso, primera, segunda, tercera generación, incluso hay unos que están más allá. Entonces, conocer sus experiencias, saber algo de en qué cosas han fracasado, yo creo que esa conversación también entre nosotros es súper enriquecedora para el debate. Así que lo agrego, digamos, al tema. Y bueno, creo que ese también, Anita, gracias por lo que comentas, que es un buen punto. Una de las cosas que hemos dicho en este programa no es un programa masivo, es un programa que también asisten aproximadamente 15 personas por cada una de las generaciones, con la idea también de poder hacer o tener este espacio de poder interactuar con otros, con otras experiencias y no masificarlo, sino que sea también bien como boutique, con la idea de no perder esto, que tiene que ver con ir a conectar y entender de otros cómo lo han hecho y cómo han logrado de alguna otra manera introducir estos temas de gobierno corporativo y familiar o generar una planificación estratégica o desarrollar o conformar un family también dentro de la familia. Así que nada, muchas gracias Anita y Andrés nuevamente por acompañarnos y a todos quienes se conectaron hoy día. Muchas gracias, Fauda. Felicitaciones por las presentaciones. Muchas gracias. Gracias, Padua. Gracias. Cariño, Fado, Anita, Andrés. Hola, Gracias. Dina, feliz año a todos. Feliz año. Hola, Lenin.